Bienvenidos de nuevo a The Showtime Pod, soy su anfitrión Red. Hoy les traigo un video lleno de todos los dilemas asiáticos. ¿Por qué los hombres de hoy en día están cada vez menos dispuestos a tomar la iniciativa para conquistar a las mujeres? Si haces esta pregunta en China, obtendrás varias respuestas diferentes, pero en el centro del universo, Corea del Sur. Que Corea del Sur no es el centro del universo. Los hombres solo te dirán una frase: no quiero ir a la cárcel. Oh, La ciudadana coreana. así que el movimiento Me Too realmente ha llegado al gobierno de Corea, ¿verdad? La Agencia Nacional de Policía anunció una regulación de seguridad pública que establece que un hombre no puede mostrar interés romántico en una mujer más de 3 veces, y la definición de mostrar interés es extremadamente amplia. ¿Qué? ¿No se puede mostrar interés romántico en una mujer más de 3 veces? ¿Eso significa que no puedes acercarte a una mujer más de 3 veces? ¿Eso es lo que están tratando de decir? O sea, no puedes decir me gustas. Y luego, años después, dices todavía me gustas. Y luego, años después, me gustas. Y si lo haces una vez más, vas a la cárcel. Incluso invitar a alguien a comer o a reunirse ya cuenta. Así es. Caray. Si te acercas a una mujer más de 3 veces y ella te dice que no, puedes ir a la cárcel. Si lo intenta más de 3 veces, legalmente puede considerarse acoso. Por eso el conflicto de género en Corea del Sur es considerado uno de los más extremos del mundo. De verdad lo es. Y cuando fui a Corea, la diferencia entre hombres y mujeres y la forma en que actuaban, puedes notar un poco de esa tensión. Y algunas organizaciones feministas aún más radicales han gritado ese lema: eliminen a todos los hombres coreanos. Y empezaron a actuar en consecuencia. Feminismo. Destruyendo Corea también. Cuando estas mujeres descubrieron que estaban embarazadas de un niño, eligieron no llevar el embarazo a término, usando este método no confrontacional para luchar contra los hombres coreanos. Si los hombres japoneses ganan sin confrontación, Literalmente acabas de matar a un recién nacido coreano. Porque no querías confrontar con qué. esta guerra simplemente adoptando una actitud tipo zen y rindiéndose en la pelea, entonces, ¿cómo están lidiando los hombres coreanos con esta batalla? Mantén presionado el botón de me gusta durante 3 segundos. Hoy vamos a hablar sobre cómo el feminismo en Corea del Sur se salió de control y se volvió tan extremo. Creo que allá ha empeorado. De hecho, al principio, el desarrollo del feminismo en Japón y Corea siguió el mismo patrón. Entre 1960 y 1990, la economía de Corea del Sur se disparó, y ese crecimiento trajo urbanización, moda, progresismo y amor libre. Esta nueva mentalidad cautivó completamente a la generación más joven, y al principio, las mujeres coreanas tenían un deseo sencillo: ser mujeres independientes de una nueva era, rompiendo lazos con las viejas tradiciones. Era una buena idea, mucha gente la apoyó, tanto hombres como mujeres. No hay nada de malo en querer liberar tu mente. Pero entonces vino el problema: cuando la economía colapsa y el conflicto entre hombres y mujeres empeora, ¿qué pasa? Corea del Sur pasó exactamente por lo mismo que Japón. La crisis financiera asiática de 1997 dejó a 1.3 millones de coreanos sin empleo, y todos se vieron obligados a una hipercompetencia extrema. Como vimos antes, las mujeres simplemente no pueden superar a los hombres en un entorno de competencia brutal e implacable. Esto es cierto. Por eso los hombres fueron hechos para esto. Los hombres han durado todo este tiempo trabajando duro la mayor parte de su vida porque los hombres fueron hechos para eso. Las mujeres no están hechas para una competencia masiva constante a lo largo de su vida como esta. Así que, en 1999, en un intento de aumentar su competitividad en el mercado laboral, las feministas coreanas presentaron una demanda contra los veteranos militares, exigiendo la eliminación del bono de contratación del 5% que se les daba a los hombres que completaban el servicio militar obligatorio. Afirmaron que violaba la Constitución y discriminaba a las mujeres, pero todos en Corea saben que casi todos los hombres sanos sirven durante 2 años. Ese bono está bien merecido. Vaya, se molestaron tanto porque los hombres tenían que servir durante 2 años en el ejército, lo cual es cierto. Si no lo sabían, en Corea todos los hombres en edad militar, creo que cuando cumplen como 20 o 21 años, tienen que servir. Tienen que servir al menos 2 años en el ejército coreano. Entonces, están tratando de decir que porque sirven en el ejército coreano, no merecen un bono. ¿Qué? Esto es simplemente una locura. Estos hombres se ganaron un bono del 5% al arriesgar sus vidas, proteger su país y entrenar por si algo le pasa a su nación. Y las mujeres simplemente dicen no nos importa.
En este punto, la gente empezó a darse cuenta de que el movimiento feminista coreano comenzaba a desviarse de su rumbo. Correcto. Pero hasta este punto, el conflicto seguía limitado al mercado laboral, nada catastrófico. Excepto que la demanda aparentemente imposible, eliminar el bono militar, fue aprobada en el año 2000. ¿Qué? Luego, en 2001, cuando China entró a la OMC y su economía comenzó a dispararse, las industrias clave de Corea se vieron presionadas, lo que empeoró aún más el mercado laboral coreano. Y con la crisis financiera de 2008, el desempleo se volvió devastador, la competencia interna se volvió insoportable. Al igual que en Japón, las mujeres coreanas salieron muy perjudicadas en el ámbito profesional. Pero a diferencia de las mujeres japonesas, las mujeres coreanas son mucho más agresivas cuando se trata de combates verbales. Así que, en 2009, estalló una confrontación total entre ambos bandos. En ese momento, había un programa de televisión llamado The Chat of Beauties. Este programa encendió la furia de los hombres coreanos. Una de las invitadas dijo, cualquier hombre que mida menos de 1.80 metros, 5 pies 11 pulgadas, es un perdedor. Esa frase impactó con la fuerza de un asesinato en Sarajevo, una chispa que encendió un incendio. O sea, 1.80 la mayoría de los asiáticos no son tan altos, pero los hombres coreanos sí tienen un promedio mucho más alto. Una tormenta. Entonces, los grupos masculinos decidieron lanzar una represalia completa contra los grupos feministas. A partir de 2009, ambos bandos comenzaron protestas públicas, rompiendo cualquier fachada restante de civilidad. Fue entonces cuando el conflicto de género en Corea se volvió abiertamente visible. Pero hasta ese momento, todo seguía ocurriendo fuera de línea, con un alcance limitado. Lo que realmente avivó el fuego fue el Internet. A partir de ese momento, la guerra de género cambió de campo de batalla. De lo offline a lo online. Comenzaron a surgir grupos feministas extremos como Mega Megalir. Su logotipo es ese gesto de mano, ya sabes cuál. Mejor no comentar demasiado para no perder el mercado coreano. Al principio, todavía era algo relativamente normal, luchando contra el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo. Claro, lo cual es justo. Todos deberían poder trabajar sin ser acosados. Pero a medida que el conflicto escalaba, Megalir se volvió cada vez más radical. Comenzaron a promover el aborto selectivo de bebés varones. Y algunas cosas que son simplemente ridículamente absurdas, simplemente absurdas. Naturalmente lo hicieron. Después de todo, su lema ya había sido declarado. Eliminen a todos los hombres coreanos. ¿Hasta qué punto llegó esto? Viajaban en trenes sosteniendo cuchillos apuntando a los hombres. Eso es una locura. De nuevo, y solo pueden hacer esto porque los hombres se los permiten. ¿Crees que si los hombres quisieran simplemente quitarles esos cuchillos y abofetear a las mujeres diciéndoles que se detuvieran, no podrían hacerlo? No, nosotros se los permitimos. Tomaron fotos amenazantes de padres y familiares masculinos y las publicaron en línea. Incluso los héroes nacionales se convirtieron en objetivos simplemente por ser hombres. Usaron sus fotos para hacer memes ofensivos, cuando se trata de conflictos entre hombres y mujeres. Puedo imaginarme que cambian a Jorge Wash o, ya sabes, Jorge Washington por algún meme basura solo porque están molestos con los hombres. Corea se lleva el trofeo. Este nivel de extremismo supera incluso al de muchos países occidentales. ¿Y ese pequeño conflicto de género que está ocurriendo en China? Corea ni siquiera considera ese conflicto, pero el punto principal es: ¿quién creó la situación actual de Corea? Los responsables son los chaebols, los conglomerados familiares de Corea. La presión que enfrentan los jóvenes coreanos, tanto hombres como mujeres, viene de la estructura económica. El verdadero enemigo de los jóvenes no es el sexo opuesto. Es el sistema de poderosos grupos empresariales. Oye, eso es el caso en todas partes. Los poderosos grupos empresariales controlan mucho, especialmente al gobierno y todo lo que lo rodea. Pero el feminismo radical terminó alejándose completamente de ese objetivo. Redirigieron su odio hacia los hombres comunes, que son tan normales como ellas. ¿Correcto? ¿Y cuál fue el resultado? Las feministas tuvieron que enfrentarse a la contraofensiva de los grupos masculinistas coreanos. ¿Cómo lograron los hombres coreanos derrotar al feminismo radical? La respuesta: usaron magia contra magia. Las feministas dijeron: ustedes, los hombres, discriminan a las mujeres en el mercado laboral, no abren espacio, no dejan que las mujeres entren a las empresas. Pero cuando veían una empresa con menos mujeres que hombres, decían: miren esto, los hombres son unos perdedores. Así que los masculinistas decidieron dejarlo así. ¿Verdad? Nunca puedes ganar. Les dejamos, ya sabes, tomar una empresa y entonces resulta que no somos lo suficientemente masculinos. Pero si no les dejamos unirse a nuestra empresa, somos misóginos. Señálenlo.
Si de todos modos nos van a insultar, mejor asegurémonos de que los hombres obtengan más beneficios. Correcto. ¿Dices que discrimino a las mujeres? Entonces ahora sí voy a discriminar de verdad. Las feministas dijeron, los hombres coreanos son asquerosos, siempre les están mandando mensajes a las mujeres. Eso es acoso. Y ahí es donde nació la regla de los 3 intentos. Los hombres respondieron, está bien, entonces ya no voy a mandar más mensajes. Feministas, los hombres coreanos no son nada considerados en las relaciones. Hombres. Está bien, entonces terminemos. Hay muchos ejemplos como este. Los masculinistas empezaron a adoptar completamente la lógica del feminismo radical, devolviéndoles todo, las feministas lo decían, en la televisión. Invierte los papeles. Uno reverso. En los programas de televisión no puedes hacer chistes sobre mujeres, eso es discriminación. Los hombres respondieron, está bien, entonces tampoco puedes hacer chistes sobre los hombres. De lo contrario, Eso es discriminación contra los hombres, al principio. mira, allá los hombres realmente se defendieron y es como, ¿quieres jugar este juego? Vamos a jugar exactamente al mismo juego. Mientras que en Estados Unidos los hombres fueron demasiado amables. Dejamos que las mujeres nos pasen por encima aquí en Estados Unidos. Las feministas vieron que los hombres cumplían con todo y pensaron que habían ganado por completo, pero con el tiempo notaron que algo no estaba bien. Por ejemplo, en los programas de variedades, lo que era divertido precisamente por la charla juguetona, de repente se volvió rígido, aburrido y poco interesante. Por supuesto, Las mujeres empezaron a sentirse aburridas, pero los hombres ya habían dejado de mirar. Y en el mercado laboral, los hombres admitían abiertamente, sí, estamos discriminando. Competiremos al máximo. Y la dificultad de las mujeres para luchar. no puedes ganarme, lo siento. Encontrar trabajo volvió a ser más difícil. La regla de los 3 intentos también se convirtió en una de las principales causas de la disminución de la población en Corea. En la narrativa feminista radical, las mujeres excelentes se quejaban de que recibían demasiados mensajes. Las mujeres de bajos ingresos solo deseaban que los hombres fueran un poco más atentos. Y esta regla hizo que los hombres coreanos dejaran de esforzarse en conquistar a alguien. Sí, ¿por qué lo harías? Ya sabes, te gusta a alguien, te dicen que no, y ahora te quedan 2 intentos más, y piensas, ¿realmente quiero lidiar con esto? Hoy en día, muchos ya se acercan directamente preguntando, ¿quieres tener un bebé conmigo? Si la mujer dice que no, pasan a la siguiente. Si preguntas por qué, responden, estoy respetando a las mujeres. Y pues ustedes nos dijeron que las respetáramos y que si decían que no siguiéramos adelante, así que seguimos adelante. Como los hombres coreanos solo quieren mujeres jóvenes y bonitas, todas empezaron a tener los mismos objetivos. Esta estrategia de usar el feminismo contra sí mismo terminó creando divisiones internas entre las mujeres. Muchas mujeres se dieron cuenta de esto y empezaron a oponerse a la regla. Ellas decían 3 veces es muy poco. No se siente nada romántico, no puedes ver si al chico de verdad le importas. Pero los masculinistas respondieron, estás siendo egoísta. Solo piensas en ti misma. ¿Verdad? Nosotros fijamos el límite en 3. Tú dices que es muy poco, pero nosotros pensamos que ya es mucho. Yo creo que un intento ya es demasiado. ¿Has considerado el sufrimiento de las mujeres que son acosadas? Y entonces ocurrió una situación curiosa. Las feministas de base querían revocar la regla que ellas mismas habían propuesto. Las feministas radicales de élite querían mantenerla. Y los masculinistas decían, apoyamos no acosar a las mujeres, respetamos a las mujeres. Además, las feministas decían, el matrimonio es opresión para las mujeres. Sí. Hombres. ¿Está bien? Entonces no me casaré. Así de fácil. Sí, eso es lo que está pasando. Las mujeres simplemente dicen, nos oprimen cuando somos mujeres. Está bien, entonces. Simplemente no vamos a salir contigo ni casarnos contigo. No queremos oprimirte. Solo vamos a quedarnos solos, llenar nuestras carteras, disfrutar de nuestros pasatiempos y pasar el rato con los amigos. ¿Por qué mujeres? Hombres. Está bien. Entonces saldré con alguien sin casarme y no tendré hijos. El matrimonio oprime a las mujeres. Y los hombres, perfecto, yo apoyo completamente eso. Ellos combatieron el feminismo radical con la lógica feminista radical. Me encanta eso. Al final, las feministas se dieron cuenta de que en el mercado laboral no podían superar a los hombres. No. En otros temas, tampoco pudieron superar la estrategia masculina. No. Y los hombres coreanos simplemente copiaron a los hombres japoneses. Sin matrimonio, sin citas, sin hijos. Cada quien vive su propia vida. El golpe, que por cierto es algo malo. Sí, está bien que los hombres se estén protegiendo y, ya sabes, viviendo bien, pero la sociedad se está muriendo. Japón se está muriendo. Todo nuestro anime va a desaparecer pronto, lo cual es una tristeza, por cierto.
tristeza. El chi lanzado por las feministas empezó a golpear el aire. Al final, todos los derechos deben pasar la prueba de la productividad. Cuando el movimiento feminista no puede asegurar derechos solo con la retórica, significa: el juego del feminismo radical en Corea está llegando a su fin. Por supuesto, la guerra entre masculinistas y feministas también involucra la política coreana, así que es mejor no profundizar demasiado en eso. La verdad es que después de tantos años de guerra ideológica, ataques verbales, regulaciones absurdas y movimientos radicales, Corea del Sur terminó mostrándonos una imagen muy simple y al mismo tiempo muy incómoda de lo que sucede cuando la búsqueda de la igualdad deja de tratarse de igualdad y se convierte en una lucha por sacar ventaja. Es casi poético si no fuera tan trágico. ¿Cierto? Porque en el fondo, cuando los hombres coreanos decidieron usar magia contra magia, no intentaban destruir el feminismo radical, solo estaban cansados. Sí, solo nos estábamos protegiendo. Si esa es la lógica que quieren usar, nosotros vamos a aplicarles exactamente la misma lógica. Cansados de ser tratados como villanos simplemente por existir, cansados de intentar complacer a personas que ya los habían condenado de antemano, cansados de vivir bajo reglas que convierten incluso el gesto más pequeño en un posible delito. Su respuesta fue simplemente dejar de hacerlo, dejar de romantizar, dejar de perseguir, dejar de involucrarse. Y cuando un lado de la ecuación se retira, toda la estructura se derrumba por sí sola. Y la parte más curiosa o irónica es que esta dinámica está lejos de ser exclusiva de Corea. Si lo miras de cerca, Occidente está siguiendo un guión inquietantemente similar. Sí. Allí, la narrativa también comenzó con una demanda legítima de derechos Respeto. y oportunidades, y poco a poco se transformó en una cultura de hostilidad, competencia moral y una guerra fría entre géneros. Sí, ahora es superioridad moral. Ahí también vemos a mujeres acusando a los hombres de opresión estructural, mientras al mismo tiempo exigen privilegios exclusivos, y vemos a los hombres respondiendo con una retirada silenciosa y cada vez más extendida, emocional, económica e incluso familiar. El fenómeno es global. Los hombres están dejando el juego. Y lo que es sorprendente es que, de nuevo, tanto en Asia, Chicos, no solo nos pasa a nosotros en Occidente. Notan que también está sucediendo en muchas de las naciones más desarrolladas de Oriente, ¿verdad? Obviamente mi país está lejos de esto porque todavía se considera del tercer mundo. Y creo que Camboya es uno de los países que todavía se consideran del tercer mundo, mientras que muchos de los otros países del sur de Asia ya se consideran países en desarrollo. así que, en Occidente, la lógica que impulsa este caos es exactamente la misma. La igualdad se volvió una moneda de cambio. Una bandera que cada lado levanta cuando le conviene y tira cuando no. Ni los hombres ni las mujeres quieren quedarse atrás. Claro que no. Lo que realmente quieren es ganar. Y por eso, cada nueva regla, cada nuevo lema, cada nueva lucha por derechos se siente menos como un camino hacia el equilibrio y más como una estrategia para obtener una ventaja unilateral. Cuando un lado se da cuenta de que puede usar la narrativa para avanzar 2 pasos, lo hace. Cuando el otro se da cuenta de que puede protegerse retirándose por completo, se retira. Y en esta interminable lucha de tira y afloja, nadie llega a ningún lado. En realidad no es una lucha de tira y afloja. Uno está jalando, el otro solo se está echando para atrás. Supongo que sí es una especie de tira y afloja si nosotros solo retrocedemos y ellos jalan. Sí, lo entiendo. ¿El resultado? Una guerra donde nadie gana. Una sociedad donde todos pierden. Estoy de acuerdo. Y al final, toda una generación que ve el amor, el matrimonio e incluso la convivencia básica Como una transacción. con una especie de desconfianza que nunca antes había existido. Si en Japón el lema se volvió "no quiero pelear", en Corea se volvió "no quiero ir a la cárcel", y en Occidente se está convirtiendo en tirar la toalla a la mitad, no vale la pena. Sí, no vale la pena, el jugo no vale la exprimida. 3 idiomas diferentes para el mismo sentimiento universal, el cansancio. La parte más irónica es que la solución nunca fue complicada, siempre fue simple: respeto, diálogo, responsabilidad compartida. Bastante. Pero eso, por supuesto, no genera clics, banderas políticas ni temas de tendencia. El conflicto sí, la guerra sí, la narrativa de nosotros contra ellos aún más. Es muy curioso que Japón y Corea ya nos llevan la delantera. Allá, los hombres ya están en modo MGTO, ya piensan que no vale la pena, ya no quieren ir a la cárcel. Nosotros apenas estamos llegando a ese punto, ¿verdad? Muchos hombres apenas están entrando en modo MGTO, apenas alejándose del juego. Eso es algo bueno en el sentido de que con suerte esto reajusta algo para que el otro lado lo vea. Pero por lo que podemos ver en Corea y Japón probablemente no.
Por favor denle like, suscríbanse y comenten abajo, realmente lo aprecio, y los veré la próxima vez, seguro.